Lección 6. Camino a casa. El texto clave se encuentra en Esdras 7:10 y dice: Y Esdras tenía el firme propósito de estudiar y de poner en práctica la ley del Señor y enseñar a los israelitas sus leyes y decretos. Más luz. Nacido entre los descendientes de Aarón, Esdras recibió preparación sacerdotal. Se familiarizó, además, con los escritos de los magos, astrólogos y sabios del reino medo-persa, pero no estaba satisfecho con su condición espiritual. Anhelaba estar en completa armonía con Dios. Deseaba tener sabiduría para cumplir la voluntad divina, de manera que había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová y cumplirla. Esto lo indujo a estudiar diligentemente la historia del pueblo de Dios. Según estaba registrada en los escritos de los profetas y reyes, escudriñó los libros históricos y poéticos de la Biblia, para aprender por qué había permitido al Señor que Jerusalén fuera destruida y su pueblo llevado cautivo a tierra pagana. Esto se encuentra en Profetas y Reyes, capítulo 50, página 408. ¿Qué opinas? ¿Te agrada regresar a casa? No hay mejor sensación que volver al hogar después de haber estado ausente una temporada. ¿Te imaginas lo que deben haber sentido los israelitas al regresar a casa después de tanto tiempo de ausencia? ¿Cómo te sientes después de haber estado lejos de casa? ¿Te da gusto regresar? ¿Sientes dudas? ¿Lo sabías? Alrededor de 40,000 israelitas regresaron a casa con Esdras durante este periodo. No fue la nación entera, pero era un número significativo. Es importante preguntarnos por qué algunos prefirieron no regresar. Posiblemente, como se verá más adelante en el texto, se debía a los matrimonios mixtos a los que los israelitas se acostumbraron durante ese tiempo. También se debió a lo prolongado del cautiverio y al hecho de que se habían acostumbrado tanto a vivir en un país extranjero que ya no estaban interesados en vivir en otro lugar. Identifícate con la historia. Tiempo después, durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, hubo un hombre llamado Esdras, descendiente en línea directa de Seraía, Azarías, Hilcías, Salum, Sadoc, Ahitob, Amarías, Azarías, Merayot, Seraías, Uzi, Buki, Abisúa, Fines, Eleazar y Aarón el primer sacerdote. Este Esdras era un maestro instruido en la ley que el Señor Dios de Israel había dado por medio de Moisés y contaba con la ayuda del Señor, así que el rey Artajerjes le concedió todo lo que él pidió. De esta manera, Esdras regresó de Babilonia a Jerusalén con un grupo de israelitas compuesto de sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del reinado de Artajerjes. Contando Esdras con la bondadosa ayuda de Dios, inició el regreso de Babilonia el día 1 del mes 1 del 7º año del reinado de Artajerjes y llegó a Jerusalén el día 1 del mes 5 de ese mismo año. Y Esdras tenía el firme propósito de estudiar y de poner en práctica la ley del Señor y de enseñar a los israelitas sus leyes y decretos. He ordenado que todo israelita que se encuentre en mi reino y que quiera irse a Jerusalén contigo puede hacerlo, incluso si es levita o sacerdote, porque el rey y sus 7 consejeros te envían a estudiar la situación en Judá y Jerusalén, conforme a la ley de Dios que tienes en tu mano. Lleva contigo la plata y el oro que el rey y sus consejeros ofrecen voluntariamente al Dios de Israel que habita en Jerusalén, y toda la plata y el oro que puedas conseguir en la provincia de Babilonia, más los donativos que el pueblo y los sacerdotes ofrezcan voluntariamente para el templo de Dios en Jerusalén. Con ese dinero deberás comprar becerros, carneros y corderos, junto con sus ofrendas de cereales y de vino, para ofrecerlos sobre el altar del templo del Dios de ustedes en Jerusalén. En cuanto al oro y la plata restantes, hagan tú y tus compañeros lo que les parezca mejor, conforme a la voluntad de Dios. Pero los utensilios que se te han entregado para el culto en el templo de tu Dios, entrégalos tú mismo al Dios de Jerusalén. Cualquier otra cosa que debas proporcionar para el templo de tu Dios, puedes conseguirla en los almacenes reales. Esdras 7 del 1 al 10 y 13 al 20. Explica la historia. 1. ¿Habías leído esta parte de la Biblia en alguna ocasión? Una vez que terminas de pronunciar todos los nombres difíciles, se pone verdaderamente emocionante. ¿Qué opinas ahora de Esdras, ya que lo conoces un poco mejor? 2.
¿Podrías llegar a ser una persona dedicada a las escrituras y a seguir la voluntad de Dios? 3. ¿Cómo se habrían sentido los israelitas al volver a casa? 4. ¿Por qué crees que Dios escogió a Esdras de entre todos los israelitas para guiar al pueblo de Israel de regreso a su tierra? Puntos de impacto. Todos los días enseñaban y anunciaban la buena noticia de Jesús el Mesías, tanto en el templo como por las casas. Hechos 5:42. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de él. Todo está claramente expuesto ante aquel quien tenemos que rendir cuentas. Hebreos 4:13. Sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Por tanto, hagan ahora el firme propósito de buscar al Señor su Dios. Así que dispónganse a construir el santuario de Dios, el Señor, para trasladar el arca de la alianza del Señor y los utensilios sagrados de Dios al templo que se va a construir para el Señor. Primera de Crónicas 22:19. ¿Acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Primera de Corintios 3:16. Si no hay buen gobierno, la nación fracasa. El triunfo depende de los muchos consejeros. Proverbios 11:14. Puntos de vista. Siempre que exige el peligro de que hagamos el trabajo por el solo hecho de trabajar, es en este sentido que se manifiestan el respeto, el amor y la devoción. Lo hacemos para Dios, para Cristo, y por eso procuramos hacerlo de la mejor manera posible. Madre Teresa, religiosa católica de origen albanés conocida por su obra humanitaria en la India. Liderazgo es la capacidad de traducir una idea en la realidad. Warren G. Bennis, consultor corporativo, autor y erudito estadounidense contemporáneo. El amor es una decisión, no una emoción. Anónimo. Da like, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones.